vamos a empezar a hablar en este caso del partido del Atlético de Madrid frente al RB Leipzig. Bueno, ya tenemos todos los partidos jugados de la primera jornada de la Champions League en este nuevo formato. Ahí tenéis ya la clasificación en pantalla en esta forma tan extraña de liguilla de 36 equipos. Todavía, evidentemente, es muy pronto para sacar conclusiones demasiado importantes, porque al final es un partido, ¿vale? Y al final, bueno, unos rivales se han enfrentado contra equipos del bombo 4 y otros contra equipos del bombo 1. Entonces, al final, bueno, todavía es pronto para sacar alguna conclusión importante. Lo que sí que hay que decir es que, por ejemplo, ya se ven cosas que pueden pasar en este formato, como que, por ejemplo, Barça y Real Madrid, por ejemplo, en este momento, ¿vale? A esta hora, después de haberse jugado la primera jornada, Real Madrid y Barça, daos cuenta, bueno, que uno ganó y otro perdió, actualmente, sin embargo, ocupan la misma situación a nivel, bueno, de resultado, digamos. O sea, ahora mismo ambos equipos jugarían esa ronda previa de play-in a octavos de final, al igual que el Atlético de Madrid, evidentemente. Atlético de Madrid y Real Madrid están en la parte alta de ese play-in, noveno y decimotercero, mientras que el Barcelona está 22º. El que ahora mismo también está fuera es el Girona, 26º, que ahora mismo quedaría eliminado. Pero bueno, ahora mismo el top 8 lo ocupan Bayern, Celtic, Bayer Leverkusen, Aston Villa, Borussia Dortmund, Sparta de Praga, Liverpool y Juve. De momento esos serían los 8 equipos que se clasificarían de forma directa, pero insisto, solamente es una primera jornada, demasiado pronto para sacar conclusiones importantes. De lo que sí podemos sacar conclusiones es de este Atlético de Madrid, que bueno, ya tenía un encuentro, en mi opinión, de una dificultad importante, como era medirse al RB Leipzig, al equipo alemán. Un equipo que, bueno, ya en las últimas temporadas está acostumbrando a ser un equipo a tener en cuenta en Champions, ¿no? Suele ser un equipo que pasa muchas veces esa fase de grupos y, bueno, podemos decir que está medio establecido entre los 16 mejores equipos de Europa, así que creo que es un equipo no candidato a pasar entre los 8 mejores, ¿vale? De esta liguilla, pero sí que es muy evidente que estaría entre los 24, o a priori debería estarlo, de hecho, intentar luchar por estar en la parte alta, ¿no? De estos que se clasifican al play-in. Así que creo que el objetivo del Leipzig, evidentemente, es este. Pero bueno, sí que es un equipo, digamos, un pelín inferior al Atlético de Madrid en general, aunque sigue con muchas piezas muy interesantes, como ya conocemos todos. De hecho, una de esas piezas más interesantes empezó poniendo el partido muy complicado para el Atlético de Madrid, ¿no? Realmente, con ese gol de Benjamín Sesko, en una jugada que, bueno, a mí me gustó la transición ofensiva y cómo combinó el Atlético de Madrid en esa jugada. Creo que realmente empezó bien el Atlético, pero al final, bueno, creo que esa jugada es la demostración perfecta de la importancia de acabar la jugada, porque al final es un balón que pierdes en la frontal de la rival y puedes pensar, bueno, estás a muchos metros de tu propia portería, ya, pero esa pérdida de balón en área rival hizo que el Leipzig, para empezar, transitó bastante bien, pero sobre todo demostró que es muy importante no el tema de perder la pelota, sino cómo la pierdes. Pilló el Atlético de Madrid mal parado, Reinildo básicamente fuera de posición, Coque y De Paul no llegaron a la ayuda ni a la cobertura y les pillaron la espalda fácil en ese contragolpe, y al final de esa jugada hay un momento donde se quedan 3 atacantes del Leipzig contra solamente Jiménez y Robin Lenormand. Al final Openda acaba chutando y Jan Oblak hace un paradón bestial abajo, pero ya en el rechace, bueno, el balón al final quedó un balón aéreo, y ya sabemos que en el juego aéreo, Sesko, pues con la altura que tiene y su 1,90 m y pico, difícil de ganar una disputa aérea, se antepuso a Robin Lenormand y acabó marcando el 0-1 muy prontito. O sea, un contragolpe absolutamente de manual. Oblak paró muy bien la primera, pero es que ya después no podía hacer más allá del segundo remate. Y bueno, insisto, pues creo que es la buena definición de las buenas virtudes que tiene este equipo, que ya las conocemos, con Sesko, con Openda, con Xavi Simons. Ya no está Dani Olmo, pero han fichado a Antonio Nusa, que también es un extremo interesante, aunque ayer es cierto que no tuvo su mejor partido. Y bueno, en un contexto que en mi opinión me parecía complicado ese 0-1, porque, bueno, sabemos que el Atlético de Madrid y la Champions tienen una relación, no sé si decir complicada, pero sí que es una relación en la que muchas veces el Atlético de Madrid se espera mucho más en muchos partidos, que al final acaba perdiendo, porque sabemos que es una competición donde, bueno, el Atlético de Madrid es bastante irregular habitualmente, y empezar perdiendo tan prontito 0-1 creo que puede despertar ciertos fantasmas de decir, oye,
No podemos permitirnos empezar perdiendo frente al Leipzig, sobre todo si queremos abordar ese top 8, que entiendo que el objetivo del Atlético es eso. Yo tenía ese miedo, pero hay que decir que el Atlético de Madrid respondió bastante bien a ese primer coletazo que recibió por parte del equipo alemán. A mí me gustó la actitud del Atlético de Madrid en el día de ayer, nada más encajado el gol. Creo que tuvo protagonismo, creo que generó ocasiones. Creo que el Leipzig tuvo que estar bastante tiempo reculado dentro de su propio campo y teniendo que defender ese resultado. Y creo que en ese sentido el Atlético de Madrid para mí hizo un partido bastante positivo. Encontró, no diré relativamente rápido, pero bueno, sigue con cierta certeza el gol del empate a través de Antoine Griezmann, en una muy buena jugada de Marco Llorente por banda derecha. Creo que la inicio de temporada de Marco Llorente tiene poquito que comentar. Ha empezado como un absoluto, vamos, como una absoluta bestia en esa posición entre comillas nueva de carril derecho, dándole al equipo muchísima profundidad. Y a la vez de un centro suyo y un gran remate de Griezmann, llegaría ese gol del empate. En una jugada que hay que decir que la defensa del Leipzig va un poquito regular, ¿eh? Tanto Billy Orban como Castello Luqueva están ahí un poquito flojos, ¿eh? Sin cubrir demasiado bien las marcas, la verdad. Y al final Griezmann remata muy bien, pero también hay que decir que remata solo. Y eso creo que es algo que la defensa del Leipzig no puede permitir. Pero bueno, me pareció positivo, ¿eh? Cómo se levantó el Atlético de ese primer golpe del inicial del Leipzig. De hecho, por aquí Rojiblanco lo comentaba por el chat, se levantó bien de ese guantazo. Y creo que eso es algo a elogiar del Atlético de Madrid y que indica un poco la dinámica del equipo en los últimos partidos. Creo que al igual que empezó la temporada un pelín regular, con algún pinchazo importante, creo que también en las últimas semanas el Atlético ha mejorado claramente su nivel. Hay jugadores que están en un muy buen estado de forma, de hecho, y al final es lo más importante. Si tienes esos jugadores que más allá de estar optimizados, están en un buen momento, están con la flechita para arriba, ¿no? Como nos gusta decir, pues claro, eso al final acaba marcando la diferencia. Antes de continuar, agradecer el follow a Hacemos la Goma, nuestro primer seguidor del día de hoy, así que muchísimas gracias por ese pedazo de follow que nos dejas por aquí, bienvenido. Como decía, creo que el Atlético de Madrid se repuso bien del guantazo de Leipzig, como decía por aquí Rojiblanco. Creo que además se estaba mereciendo ya ese gol. Y en general creo que durante el tramo, bueno, durante el general del partido creo que el Atlético fue mejor que el equipo alemán. Sí que hay fases en las que tenía más dominio, a veces menos, sobre todo a veces era más vertical, a veces generaba más peligro, a veces menos. O sea, creo que, por como digo, no es un partido redondo del Atlético de Madrid, ni mucho menos, porque no fue sometimiento hacia la portería de Gulaxi. O sea, creo que hay tramos de partido donde al Atlético se le puede pedir un poco más, pero sí que en intensidad, sí que en creo sentirse superior. Creo que en ir a por la victoria, creo que el equipo sí que me convenció bastante. Y creo que la actitud sobre todo es muy positiva. Y a mí ese 2-1 final de Josema Jiménez no me parece casualidad ni mucho menos. Creo que el equipo se lo estaba mereciendo. Sí que es verdad que ese 2-1 llega en una jugada donde, bueno, Griezmann pone un centro espectacular. Prácticamente nadie se creía que la jugada se podía resolver así. Jiménez sí que creyó y luego está como buen remate al segundo palo. Pero bueno, al final ese gol acaba llegando en el minuto 90, cuando el partido parecía que se podía ir ya al empate. Pero la sensación que yo tengo es que el Atlético de Madrid ayer fue claramente superior al Leipzig. O sea, creo que la victoria es justa, creo que se lo podía haber llevado antes. Correa, por ejemplo, tuvo alguna ocasión también bastante importante para acabar marcando. No sé, creo que el Atlético de Madrid, a mí me gustó el partido de ayer, insisto, sin ser excelente, pero al final hay que entender que tiene un buen equipo enfrente, un equipo que te puede, no, sacar la victoria más que perfectamente, porque tiene jugadores para ello, un equipo que sabe lo que es llegar, bueno, en cuotas altas en Champions en los últimos años, ¿no? O sea, ha tocado cuartos de final, ha tocado, bueno, cuotas altas en Champions en la última década. Entonces me parece que tiene un rival enfrente bastante serio y creo que el Atlético poder decir que domina y poder decir que fue superior me parece una buena noticia. Sí que el factor campo creo que es un equipo al que se le nota bastante. Creo que todos los aficionados del Atlético son conscientes de esto, de que el equipo en casa siempre suele competir mejor que fuera, pero de manera exagerada incluso diría. Pero bueno, al final es que eso en factor Champions me parece muy importante. El Atlético está sacar rendimiento de sus partidos en el Metropolitano. Y ayer, por ejemplo, la afición estaba totalmente con el equipo. O sea, tú veías el partido y decías,
suena anoche de que el Metropolitano va con todo a buscar la victoria. Y sabemos que el Atlético de Madrid es un equipo que se crece. Y creo que al final es un contexto que al Atlético en Champions le tiene que dar mucho. Creo que evidentemente el equipo tiene que ser competitivo también fuera y buscar ser competitivo en cualquier escenario, pero al final de sus partidos en casa tiene que acabar sacando mucha ventaja en esta Champions, y creo que ayer ese factor también fue determinante. Por aquí Rojiblanco nos dice, y eso que no estamos al 100%, todavía hay margen de mejora porque todavía hay cosas que mejorar, pero vamos, que en intensidad, carácter y de imagen, eso otro Atleti si lo comparas al de la temporada pasada. Bueno, creo que el de la temporada pasada hay ciertos matices. O sea, por ejemplo, la primera vuelta de Atlético Madrid la temporada pasada es muy buena. O sea, me parece que el equipo jugaba realmente bien, pero lo que pasa es que solamente lo hacía en casa y luego el equipo fuera sí que bajaba mucho el nivel. A lo que voy, que yo no creo que sea solamente la mejoría respecto a la temporada pasada. Creo que el equipo sí que está algo mejor que el año pasado, pero me parece que es cuestión de tramos. O sea, creo que el Atlético de Madrid es un equipo que en las últimas temporadas ha ido a tramos. No es que haya tenido unas temporadas al mismo nivel durante los 9 meses. Creo que ha tenido tramos diferenciados de rendimiento. De hecho, mismamente esta temporada creo que el equipo empezó dejando dudas. Y ahora mismo creo que el equipo se ha repuesto. Ya en los últimos partidos en Liga las sensaciones fueron mejores. Y creo que ayer sacar esta victoria para esta temporada en Champions, empezar de manera correcta, y sobre todo la actitud y el nivel de juego, me está pareciendo bueno. ¿Que es un equipo con margen de mejora? Evidentemente, yo creo que sí. Creo que evidentemente todavía hay piezas por terminar de encajar y ver al final cuál es el equipo tipo que quiere proponer el Cholo Simeone. Porque ahora iremos con esto. Y hay alguna cosita que creo que todavía hay debate en la propia afición del Atlético de Madrid y en general de cuál va a ser lo que prefiere el Cholo Simeone. Ayer, por ejemplo, vimos alguna novedad interesante. Para empezar, Rodrigo Riquelme jugó en izquierda en lugar de Samulino, que a mí esta honestamente me sorprendió. Ya sabéis que a mí Riquelme de carrilero es un jugador que todavía no me termina de enamorar, como sí lo hace Samulino, que creo que de carrilero es una posición que recuerda mucho a lo que era Carrasco en el Atlético de Madrid. Creo que ahí el Cholo ha encontrado un jugador, vamos, titular indiscutible. Pero sin embargo ayer jugó Rodrigo Riquelme. Y a mí es un jugador que me gusta jugando un poquito más por dentro y un poquito más arriba, porque no lo veo tan rápido, no lo veo tan físico. Sí que lo veo que tiene cierta calidad y cierta habilidad, pero no lo veo tan carrilero puro como lo que necesita el Atlético de Madrid en esta posición. Y luego, más allá después de eso, también llamativa la aparición de Correa para jugar con dos mediapuntas, entre comillas, ¿no? El Atlético de Madrid ayer fue un 3-4-2-1, ¿no? O si queréis llamarlo incluso un 5-4-1 a veces en fase defensiva, con Correa y Griezmann cayendo un poco más a los costados, ¿no? Luego, Correa estaba más cerquita de Julián y Griezmann más cerca del centro del campo, habitualmente. Pero bueno, sí que me sorprendió un poco la aparición de Correa en el 11, pero hay que decir que tuvo mucho sentido y creo que estuvo muy bien. De hecho, no le he puesto estrella por nada. Creo que el partido de Correa, sobre todo esa primera parte, a mí me parece bastante positivo. Y luego arriba Julián Álvarez, ¿no? Que creo que todavía es la gran duda que tiene la afición al rojiblanca, que es dónde va a jugar Julián Álvarez, cómo se va a estar en esa competencia con Sorlos, si pueden jugar los tres juntos arriba. Yo la sensación que tengo es que de momento el Cholo, su ataque titular es Antoine Griezmann por lo obvio, porque es el mejor jugador y porque al final Griezmann tiene que jugar sí o sí. Y creo que de momento opta más por Julián que por Sorlos, por un tema de estatus, porque al final es mejor jugador que Sorlos y porque de momento hay que decir que al final es un traspaso histórico para el Atlético de Madrid. Entonces, entiendo que Julián, con lo que has pagado y un jugador de ese nivel, lo tienes que poner en el campo a jugar siempre. Pero hay que decir que si algo de momento tiene de margen de mejora o negativo el Atlético de Madrid, es la participación de Julián o el nivel de Julián, que creo que le está costando una barbaridad. Creo que no se le está dando el rol que Julián necesita, porque creo que está jugando como si fuese Sorloz y no tienen absolutamente nada que ver. O sea, Julián puede ser 9, pero no es el tipo de 9 que demanda el Atlético de Madrid. Y por eso creo que Julián está mal. Pero insisto, yo creo que el Cholo ahora mismo lo está anteponiendo a Sorloz, dentro de que Sorloz también ha sido titular en muchos partidos. O sea, se van rotando entre comillas. También cuando Griezmann tiene que descansar, pues bueno, pues juegan los dos juntos. Pero bueno, creo que a lo mejor es el margen de mejora que tiene el Atlético de Madrid. Aquí Rojiblanco decía que a él, por ejemplo, la solidez defensiva
ya le parece otro. Y estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Creo realmente que en defensa el equipo ha mejorado. Creo que al final, tú miras la defensa del Atlético titular este año y no tiene nada que ver con la de la temporada pasada, de momento por diferentes motivos. Pero bueno, otra cosa de la que no se habla son las lesiones. Curioso que sea cambiar al profe y ya no hay tantos lesionados. Y lo último, se nota la solidaridad como equipo y parece que ellos están ilusionados por hacer buena temporada. Bueno, creo que al final el Atlético tiene que estar ilusionado porque se han cambiado piezas para ir a mejor, se ha hecho inversión. Bueno, creo que el Atlético tiene una temporada para ser positivos por delante. Al final tened en cuenta que el año pasado el Atlético deja alguna cota duda porque deja de repente estar tercero en Liga, le adelanta al Girona y creo que el Atlético es algo que a día de hoy, entre comillas, no se puede permitir. O sea, creo que al igual que la distancia con Barça Madrid, a nivel económico sigue estando el equipo por debajo, también hay que decir que el equipo está muy por delante de todos los demás en España. Pero vamos, hay un nivel abismal, tanto económico como de presupuesto. Y claro, en ese contexto, que de adelante un equipo que a priori debería estar más abajo, sí que me parece que la temporada pasada el Atlético de Madrid tiene cosas que reflexionar. Y bueno, por eso creo que esta temporada, donde sí que se ha hecho inversión después de mucho tiempo, es lógico que la afición y la propia plantilla sea consciente de que el equipo puede mejorar mucho. Y en clave defensiva yo estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona por aquí Rojo y Blanco. Sí que diré que a mí me parece que el equipo, cuando juega con los mediapuntas, o sea, cuando juega con un punta y dos jugadores por detrás, como ayer, o sea, Griezmann, Correa y Julián o Sorloth, ya depende, ¿no? Pero cuando juega así, sí que es verdad que siendo que el centro del campo a veces se puede partir un poco. Y creo que la figura de Gallagher puede acabar siendo muy importante junto a Koke. Sí que es verdad que Rodrigo de Paul es un jugador pues muy del gusto del Cholo Simeone, que encaja bastante bien en lo que el Cholo le pide a un centrocampista, pero el jugador que más sacrificio tiene, que más ida y vuelta tiene, y que el jugador que físicamente más puede marcar las diferencias en el centro del campo es Conor Gallagher. Y es un perfil que creo que al Cholo Simeone le puede ayudar mucho al lado de Koke, sobre todo en contextos más ofensivos, ¿no? Creo que además Conor Gallagher ha llegado bien al Atlético de Madrid, o sea, creo que la afición en general lo está recibiendo bien y su rendimiento está siendo positivo. Ya en la última jornada de Liga hizo un gran partido. Creo que el Atlético de Madrid habitualmente va a jugar con tres centrocampistas, o sea, creo que puede ser un Koke, De Paul y Gallagher, los tres juntos, y luego Pablo Barrios rotando cuando se recupere de la lesión con cualquiera de estos tres. Pero creo que habitualmente va a ser eso. Pero creo que Conor Gallagher va a ser un jugador importante, ya sea para jugar con tres en el centro del campo, aunque a mí me puede parecer un poco más prescindible, pero creo que sobre todo como ayer, que jugaron dos, Koke y De Paul, creo que la entrada de Gallagher por De Paul a largo plazo, y no a tan largo plazo, creo que va a acabar siendo muy importante, porque al equipo le va a dar más equilibrio. Y creo que eso es algo que el Atlético también tiene todavía un pequeño margen de mejora. Lo que puede pasar a la espalda de sus mediocentros, creo que todavía es mejorable. Lo que sí que ha mejorado claramente es la defensa. A inicio de temporada también tuvo algún partido que en defensa dejó alguna cota duda, pero al final mirad la defensa con la que parte el Atlético de momento en este tramo de la temporada. Reinildo, que creo que Mario Hermoso era un jugador más que fiable también, entre comillas, ¿no? Tenía algún error de bulto, pero Mario Hermoso era un jugador nivel titular para el Atlético de Madrid. Pero sí que es verdad que Reinildo, creo que en esta defensa de tres, también a campo abierto, por ejemplo, te encaja muy bien. Claramente has perdido calidad con balón, o sea, Mario Hermoso para sacar la pelota era un jugador muy aseado y con el que empezar a construir desde atrás. Esto sin Mario Hermoso y con Reinildo no lo tienes tanto, pero al final Reinildo es un jugador que en ese central izquierdo, en defensa de tres, a campo abierto y sobre todo para tener la cobertura al carrilero, ya sea Lino o Riquelme, Reinildo ahí pues claramente puede ser muy importante. Entonces, lo de Reinildo en ese rol me encaja mucho, nos apunta por aquí Rojiblanco, que ganó todos los duelos del partido de ayer, y me lo creo. Y luego dos puntos muy importantes también. Robin Lenormand, no creo que esté a un nivel excelente, ¿vale? No creo que sea el mejor central de la liga, pero sí que ha mejorado de forma muy obvia lo que era Stefan Savic. Stefan Savic era un jugador que ya en muchos partidos dejaba que desear. Al final has invertido mucho dinero en el fichaje de Robin Lenormand, pues claramente eso ha sido un salto. Y luego, lo de José Jiménez en el centro de la zaga, al final es el mejor fichaje del Atlético de Madrid, entre comillas. Porque no es un fichaje, lleva una década en el equipo, pero al final Jiménez es un jugador con el que año tras año apenas estás pudiendo contar.
El año pasado, ahí en los Simeone se inventa Witsel, que rindió realmente bien como central. El tema es que Witsel como central necesita ser un central que esté protegidito en el centro, claro, en la frontal del área, por ejemplo. Witsel es un jugador difícil de superar, es un jugador con buenas características defensivas y ya como pivote lo era en toda su carrera. Ha sido un medio centro de perfil defensivo difícil de superar y de robar mucha pelota, pero sí que es un jugador que es fácil de pillar la espalda y a campo abierto sufre mucho. De hecho, esta misma temporada ya lo hemos visto, como a campo abierto Witsel ha dejado algún coto de error, básicamente porque ya su físico no le da. Ya le costaba cuando tenía 28 años, ya con la edad que tiene Witsel, no está para asumir riesgos a campo abierto. Y es algo que este Atlético de Madrid, con Reinildo, Jiménez y Lenormand, sí que puede asumir un poco más. Y al final Jiménez es que es un tema de una condición física. Si Jiménez está sano y al 100%, es un jugador titularísimo e importantísimo en el Atlético de Madrid. De hecho, seguramente José María Jiménez sea el central de la liga más en forma hasta el momento, en este inicio de temporada. Y lo creo firmemente. O sea, podemos debatirlo. O sea, podemos debatir con Mumín, con Boyomo, con Cubarsí, con Diego Llorente. O sea, hay otros que han empezado también a muy buen nivel. Pero creo que José María Jiménez está en esa terna. Incluso podría ser el mejor, si alguien lo cree, perfectamente de este inicio de temporada. José María Jiménez ha empezado realmente bien. Se le ve además con bastante confianza en lo que hace. Ayer ese gol que marca en el 2-1 final, evidentemente fue bastante emotivo y se sentía emocionado porque al final está pudiendo jugar con continuidad en este inicio de temporada. Y la cuestión es que eso es noticia. Creo que todos sabemos que el nivel de Jiménez, estando bien, es bueno. El tema es que lleva ya muchos años sin dar un buen nivel porque no puede acumular 5 partidos seguidos. Y esta temporada de momento los ha acumulado ya. Entonces es una grandísima noticia para el Atlético de Madrid. Y de momento José María Jiménez, como líder de la zaga, está mejorando al equipo en general. Eso me parece un punto muy importante. Bueno, más allá de esto, por terminar ya con el partido y haciendo un poco ya de recapitulación del día de ayer, para mí lo mejor del partido sin duda fue Antoine Griezmann. Creo que sería imposible analizar el partido sin elogiar a su figura. Griezmann está teniendo un inicio de temporada, yo diré que no está a su mejor nivel ni mucho menos, pero está claramente mejor que lo que vimos en la Eurocopa y lo que vimos en la segunda vuelta de la temporada pasada. Está siendo un jugador que cuando puede entrar en juego está siendo determinante. Ayer casi todos los balones pasaban por él y el equipo mejoraba en base a eso. Y bueno, ya venía de hacer un buen partido, por ejemplo, este pasado fin de semana también, ¿no? Y creo que ayer sin ninguna duda es el MVP del partido. Creo que hay poco debate al respecto. Gol, asistencia y en general muchísima participación. Bueno, me gustaron también otras cosas. El centro en el campo, a mí me gusta con balón, lo de Coque de Paul. A mí con balón sí que me gustaron. Sin balón, alguna vez le cogieron la espalda. Las jugadas del gol, por ejemplo, llegan tarde. Bueno, sí que a lo mejor hay un poco de mejora. Por eso hablaba yo de la figura de Gallagher como que un jugador que podría ser importante entrando en el esquema. Pero bueno, con balón los vi bien. Por supuesto, Marcos Llorente por banda derecha dando esa asistencia. Pues ¿qué os voy a decir? Genial el inicio de temporada de Marcos Llorente. Lo de Correa, que ya he dicho que me gustó mucho. Y ya sabéis que Correa no es un jugador santo de mi devoción precisamente. Es un jugador que a mí me entra menos por el ojo que al resto. Pero tengo que decir que sobre todo en la primera parte pudo ser incluso el mejor. Fue de los que más generó. Y bueno, también Jiménez, no le he puesto estrella, por ejemplo, a José María Jiménez. Pero obviamente también es de los más destacados del partido. En el Leipzig es que creo que puedo decir poquito. A mí me dejó alguna duda el Leipzig en el día de ayer. O sea, es verdad que Sesco sí que dejó buenas sensaciones, además con su gol y con esa zancada que tiene. Sí que me parece que Sesco es un jugador que pinta realmente bien. A mí Upamecano me gusta mucho, pero no tuvo su mejor partido. Y en general hay jugadores del Leipzig a los que ya le podemos pedir más. Por ejemplo, Antonio Nusa lo cambian al descanso porque su primera parte me parece muy negativa. Es que no se iba nunca de Reinildo tampoco en ese costado. Y bueno, yo no lo vi demasiado bien. Arthur Vermiren, el jugador del Atlético de Madrid cedido en el Leipzig, fue titular y tampoco creo que tuviese su mejor partido, ni mucho menos. Haidara, a su lado, sí que me parece que estuvo bastante mejor. Y luego los centrales tampoco me gustaron demasiado. O sea, lo de Billy Orban y lo de Luqueva tampoco me terminaron de convencer mucho. Gracias a JBNLR, ahí está, muchas consonantes seguidas que nos acaba de empezar a seguir, así que muchas gracias.
Y dice, si me dices mi nombre 100 veces te doy algo sorpresa. Me da mucho miedo, así que no voy a decir tu nombre 100 veces. Creo que con decir JBNLR, ahora ya con esta la segunda, es más que suficiente. Pero bueno, gracias por ese follow, en cualquier caso. Y bueno, Rojiblanco decía, para mí la dupla titular sería Barrios Gallagher, pero es que van a rotar mucho entre ellos. Y eso necesitamos otro pivote. A ver, creo que la posición de pivote puro de Atlético de Madrid la podía reforzar el típico perfil Guido, del que se ha hablado siempre. Pero también hay que decir una cosa que a mí me parece importante. Si el equipo puede jugar con la defensa adelantada porque tiene jugadores para ello, ¿no? Y creo que en ese sentido el cambio de Lenormand, Jiménez, Reinildo respecto a Savic, Bitzel, Hermoso, creo que es una mejora para ello. O sea, creo que en esta defensa el equipo puede jugar más adelantado y por ello ordenarse mejor. A partir de ahí, a mí me parece que la figura del pivote puro, o sea, la del pivote posicional de toda la vida, quizá no es tan importante, porque al final Koke es un jugador que como mediocentro puro posicional no es tan defensivo, pero creo que acompañado de un jugador como Gallagher puede hacerlo realmente bien. A mí entonces en ese sentido no me parece que sea que el Atlético necesite un pivote tan claro ahora. Y yo respecto a la dupla ideal tengo muchas dudas. O sea, creo que Barrios es un jugador que está capacitado para asumir el mando del centro del campo. El problema rojiblanco de lo que mencionas es que eso sería quitar a Koke. Y yo creo que Atlético de Madrid, o sea, no quiero compararlo con Griezmann, porque Griezmann es un jugador de un nivel, de un techo y algo muy superior al resto. Pero sí que me parece un caso, entre comillas, que podemos sacar ciertos paralelismos, porque creo que el Atlético de Madrid, el mejor Atlético de Madrid posible es con Koke sobre el campo. Y eso lo tengo bastante claro, al igual que es con el mejor Jiménez. Al igual que es con el mejor Griezmann. Cada uno en un rol muy diferente y cada uno con un nivel muy diferente. Pero creo que el mejor Atlético es con Koke. Y que el mejor Atlético sea con Koke, creo que no es que le reste opciones a Barrios, porque creo que pueden jugar juntos perfectamente. Pero sí que es verdad que creo que la figura de Gallagher encaja mejor ahí. Entonces, creo que si el Atlético de Madrid jugase con 3, a mí, Koke, Barrios, Gallagher, ahí ya Gallagher o De Paul, porque si vas con 3 me da un poco más igual. Creo que tiene sentido. Pero si solo vas a jugar con 2, como fue el caso de ayer, para meter 2 mediapuntas, que ayer básicamente fue la entrada de Correa, yo creo que ahí Pablo Barrios, rojiblanco, tengo alguna duda más, pero por eso, porque creo que en ese sentido es quitar a Koke. Y creo que el Atlético de Madrid no va a quitar a Koke. O sea, creo que el Cholo no lo va a hacer, eso es lo primero. Y lo segundo, es que yo tampoco lo haría. Creo que a Koke se le intenta, no debe retirar, pero se intenta que dé un paso al lado desde hace varias temporadas. Y yo creo que Koke aún no está para dar un paso al lado. Si Pablo Barrios se explota muchísimo, a nivel de ser el mejor centrocampista del Atlético de Madrid, sí que te puedo comprar de ese relevo. Pero yo todavía eso no lo tengo demasiado claro. Sí que es cierto que, como bien dices tú, van a rotar mucho entre los 4. De hecho, van a jugar, vamos, muchos minutos a nivel general. Van a ser casi titulares entre todos, entre comillas. Pero también hay que decir una cosa. A mí, el argumento habitual de van a rotar muchísimo y por lo tanto no va a haber un titular, yo eso sí que es verdad que nunca lo he terminado de comprar. Por un sencillo motivo. Porque al final, vale, decimos, bueno, pero es que al final van a jugar 30 partidos cada uno. Es cierto. Pero aquí también hay que decir una cosa. Tú al final, el partido del que analizas todo es cuando llega el Atlético de Madrid, Real Madrid y estamos todos disponibles, ves quién juega. Porque ahí es cuando realmente el futbolista se siente titular o no. O sea, por ejemplo, me lo digo muy fácil. Pablo Barrios puede que sea titular esta temporada 25 partidos, 30 partidos. Y va a decir, hombre, mira qué buen salto adelante he dado este año. Ya, pero el momento de medir si es titular es ese partido. Entonces, está muy bien ser titular 30 partidos, pero si en el día de la verdad el entrenador no te elige por el motivo que sea, es cuando tú ya te sientes titular o no. Ahí es el punto. Entonces, ¿van a tener minutos entre los 4 y van a rotar mucho? Totalmente de acuerdo. Pero el día de la verdad, ¿qué 11 sacas? Ahí es a lo que voy. Al final, todos los equipos acaban teniendo un 11 tipo entre comillas. Luego hay matices de que a lo mejor hay equipos que rotan mucho algún lateral, porque según el partido ponen uno más defensivo, uno más ofensivo. Eso puede. Pero al final, entre comillas, se suele acabar teniendo 9-10 jugadores fijos en un 11. Y al final ahí es donde creo que esto va a acabar viendo. Y yo en ese contexto del que acabo de mencionar es el que yo dudo que Koke se caiga. Pero está por ver, porque al final creo que el fichaje
de Gallagher y sobre todo el paso delante de Barrios, pues al final te pone en un compromiso positivo, ¿no? Porque al final es tener más variedad de opciones y de más nivel, pero bueno, sí que es verdad que ahora va a tener más competencia el Atlético en ese centro del campo, ¿no? Y luego decías que tú eres muy de Coque, que yo nunca lo intento retirar. Pues mira, me alegro porque yo lo digo un poco en general. Creo que hay mucha gente. Creo que Coque, para empezar, es un jugador infravalorado en España. Entiendo que no sea el jugador más vistoso ni mucho menos, pero es un jugador que puede haber jugado, por ejemplo, en el Barça de la MSN, por ejemplo, como lo hizo Rakitic, puede haber sido Coque, por ejemplo, ¿no? O sea, me parece esa dimensión de futbolista, es a lo que voy, ¿no? Pero, y creo que es un jugador que nunca se le ha dado el valor tan importante que tiene. Porque creo que no es el jugador más vistoso, como centrocampista español que es, no es el pasador más preciso ni el más increíble. Al final es un jugador ciertamente mixto, ¿no? Entonces, bueno, creo que por eso a lo mejor no es tan llamativo. Pero Coque es un jugador que siento que muchas veces casi... O sea, hay mucha gente que lo intenta quitar de la ecuación. Gente principalmente no del Atlético de Madrid. Y yo a Coque, personalmente desde fuera, siempre lo veo dentro de la ecuación. Es a lo que me refería. Y también antes por aquí decías que Janko era el hombre ideal. Estoy de acuerdo que un fichaje como el de Janko tuviese mejorado también mucho ese perfil izquierdo. Pero bueno, creo que ese análisis va a depender mucho, rojiblanco, de cómo esté Reinildo este año. Si Reinildo está bien y está a su mejor nivel como cuando llegó, pues te va a solventar perfectamente esa papeleta sin ninguna duda. O sea, creo que yo confío bastante en Reinildo, de hecho, esta temporada. Si Reinildo no termina de estar bien, yo de momento lo estoy viendo bien, o sea, no brillante, pero lo estoy viendo bien. Bueno, creo que sí que tienes un jugador ahí importante. Si no, sí que necesitas un fichaje. Pero veremos a ver, yo en Reinildo sí que confío bastante. Insisto, de momento la única pieza entre comillas que quizá deja alguna duda más es lo de Julián, porque se le está intentando utilizar de 9 puro cuando creo que no es eso. Yo creo que el Atlético Madrid mejor posible es con Griezmann como media punta gestor de juego, Julián Álvarez como jugador aprovechador de espacios y para tirar desmarques, y Sorlos como 9 referencia. Pero es juntar un trío bastante ofensivo, algo que el Cholo Simeone de momento no ha hecho. Cuando ha tenido que jugar con media punta, lo que ha hecho es o poner a Correa como ayer, o incluso poner a Samulino de media punta y Rorro Riquelme de carrilero. Pero de momento el Griezmann, Julián, Sorlos no lo hemos visto. Para mí, ahora mismo para el Cholo Simeone, Julián y Sorlos son competencia por un puesto. A no ser que Griezmann descanse algún partido, que entonces sí que junta a los dos. De momento es lo que estamos viendo. Veremos a ver si a lo largo de la temporada esta percepción de los hombres de ataque va cambiando. En fin, con esto cierro el Atlético de Madrid. Insisto, para mí noticia muy positiva, las sensaciones son buenas, porque necesitaba el Atlético de Madrid seguir dando un golpe sobre la mesa en esta Champions. Es verdad que con cierta incertidumbre hasta el final del partido, porque el gol llega cuando llega, en el minuto 90 de cabeza de Jiménez, pero para mí sí que es un paso adelante y que demuestra que el Atlético de Madrid, tras un inicio algo dubitativo, ahora mismo está en línea ascendente para lo que tenemos en el próximo mes de septiembre y mes de octubre, que creo que es muy importante para definir por qué puede pelear el Atlético de Madrid esta temporada.